Usted tenga su Biblia abierta, hoy vamos a usar bastante la Biblia, entonces téngala ahí abierta en Hechos capítulo 10. ¿Quién era el escritor del libro de Hechos? Lucas. Lucas, durante el tiempo que escribe cada uno de sus capítulos, aunque no estaba dividido en capítulos como tal, él va dando informes de cómo se va extendiendo el evangelio, cómo se va extendiendo la iglesia. Él va dando estos informes a los lectores, ¿verdad? En este caso nosotros nos vamos enterando cómo se va extendiendo la iglesia. La enseñanza de hoy le puse soy hijo, y vamos a ver por qué se llama soy hijo. Hay un pasaje en Hechos 9, el que vimos la semana pasada, Hechos 9, donde nos dice: la iglesia entonces tuvo paz. ¿Por dónde? Por Judea, por Galilea y por Samaria. Se había fortalecido y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda ¿de quién? Pero ahí se me cansaron en el juego, qué relajo. Por la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que cada sábado cantamos tantas canciones referentes al Espíritu Santo? Porque la iglesia se fortalecía, vivía en paz, crecía, se equipaba por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. También dice creció en número. Entonces este es como el último reporte que nos da Lucas acerca de cómo se va expandiendo el evangelio, cómo va creciendo la iglesia, cómo el Espíritu Santo iba ayudando a que la iglesia se expandiera y creciera. Ahora en el capítulo 3 vamos a seguir viendo cómo el evangelio se sigue expandiendo. Es parte de esa expansión del evangelio. Entonces vamos a ver algunos puntos. El primero de ellos es un poquito de contexto. Recordemos, vamos a ir un poquito atrás, esto ya lo vimos, es materia vista, pero vamos a recordar cuando el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice que tiene que ir, ¿verdad?, a predicar a Samaria. Felipe se va a Samaria. ¿Se acuerdan lo que significaba para un judío ir a Samaria? Era algo que no se practicaba mucho, no era algo bien visto, pero el Espíritu Santo lo guía a Samaria. Después de Samaria lo lleva un poquito más al sur, luego lo vuelve a subir al norte y después lo ubica en una ciudad que se llama Cesarea o Cesarea. Lo ubica en esta ciudad y ahí está Felipe esparciendo el evangelio, hablando del evangelio, predicando el evangelio. Ahora llega a Cesarea. ¿Qué era Cesarea? Cesarea era una ciudad de costa, estaba ubicada a la orilla del mar Mediterráneo. Entonces era una ciudad muy importante. Tenía uno de los puertos más importantes en ese momento. Era como decir ir al puerto, ¿verdad? O ir a Moín. Entonces a Caldera o a Moín. Entonces era como ese tipo de ciudad, una ciudad con un puerto muy importante, una ciudad costera, todo lo que implica una ciudad costera, ¿verdad? Recuerden que los barcos, las naves llegaban a este lugar, extranjeros se bajaban a comercializar sus productos, algunos se quedaban, otros se iban, judíos se montaban en las barcas, se iban. Entonces era una ciudad que tenía población de todo tipo, nacionalidades, de muchas ciudades, ¿verdad?, que estaban a su alrededor. Esto era Cesarea, era una base militar también, era una base militar. Entonces ahí se reunía parte del ejército romano, estaban ahí establecidos mientras esperaban a que fueran llamados para alguna guerra o para ejercer, ¿verdad?, su profesión. Entonces ahí estaba el ejército romano, esa era esta ciudad. Entonces un poquito de contexto. Lo segundo, vamos a ver un poco sobre que los creyentes maduran. ¿Usted cree eso? Los creyentes maduran, ¿verdad? Vuelva a ver a su mesa, a ver con cuántos maduros se sentó usted hoy. No, mentiras, ahorita vamos a trabajar en la mesita. Hey, el crecimiento espiritual no es repentino como lo es el nuevo nacimiento.
¿Okay? Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, nosotros nacemos de nuevo. Eso se da inmediatamente. Pero el proceso de crecimiento espiritual, de santificación, es un proceso lento, es un proceso en algunas personas más lento que en otras, es un proceso que lleva tiempo, es un proceso de velocidades diferentes. Por eso a veces en la iglesia vemos hermanos cristianos que están como un bebé, acaban de conocer al Señor, quieren todo, aman todo, vienen a todos los servicios, quieren servir en todo, están deseosos de que les hablen de la palabra de Dios, de conocer al Señor, de amar al Señor, están sensibles por todo, lloran están en ese primer amor, esos bebés. Pero también esos bebés fallan mucho y se caen mucho, porque no tienen un conocimiento muy amplio de lo que es la palabra del Señor, de ser obedientes, hay que irles enseñando, irles capacitando, estar a la par de ellos, ayudarlos. También en la iglesia tenemos otros que podríamos relacionarlos con la juventud en el evangelio. Ya tienen un poquito más de camino, ya han madurado un poquito más, pero todavía les faltan algunas cosas. Todavía se tropiezan algunas cosas, todavía a veces toma malas decisiones, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿cómo si ya se lo habíamos dicho? Todavía a veces toma malas decisiones. Y tenemos otros que ya usted los ve y están más maduros en la fe. Tienen más conocimiento bíblico, pero no solo conocimiento en su cerebro bíblico, sino que ese conocimiento lo aplican con mayor facilidad que un bebé espiritual. Lo aplican, lo aman al Señor, están maduros en la fe, no hay nada que los mueva de un lugar a otro, no hay nada que los haga dudar de lo que creen, están maduros en la fe. Ese es el crecimiento espiritual y esto va en diferentes velocidades. Por eso es que a veces tenemos que tener paciencia y amor unos a otros. En la iglesia tenemos que amarnos unos a otros. En los grupos conexión tenemos que tener paciencia y amor unos con otros, porque no todos vamos a la misma velocidad. Y tenemos que tener eso bien claro, pero sí también tener claro que nosotros maduramos espiritualmente cada día. Cada día en el Señor maduramos espiritualmente. Y el ejemplo que vamos a ver en este pasaje es el ejemplo de Pedro. El ejemplo de Pedro. Vamos a ver cómo Pedro es un buen ejemplo en el crecimiento espiritual y en su madurez. Y tal vez Pedro maduró más rápido que otros apóstoles. ¿Se acuerdan de aquel Pedro que metió las patas muchas veces? Aquel Pedro impulsivo, aquel Pedro. Bueno, pero vamos a ver que tal vez maduró un poquito más rápido que otros de los apóstoles. Dios utilizó, por eso les mencionaba a Felipe, el ministerio de Felipe para hacer crecer a Pedro también. Dios utilizó el ministerio de Felipe para hacer creer a Pedro. ¿Y por qué? Porque cuando Felipe se va a predicar a Samaria, ¿se acuerdan que él se fue a predicar y se fue, ¿verdad? Y los bautizaba en agua y todo, y mandan a llamar a los apóstoles y les dice, Felipe está predicando en Samaria. Y entonces se va Pedro y Juan para Samaria. Para Samaria. ¿Se acuerdan nuevamente qué significaba Samaria? Entonces se va Pedro y Juan, apóstoles de Jesús, judíos, se van para Samaria y Pedro ora para que estos samaritanos sean llenos del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos la madurez de Pedro un poquito. Ya él dio un paso, ya no solo rompió la barrera de son samaritanos, no voy a ir a orar por los samaritanos, y su experiencia ahí cambió ya un poco. Su madurez espiritual ahí dio un paso más en la fe. Entonces el Espíritu Santo también lleva a Pedro a predicar a Cesarea y a otros lugares de Samaria, y lo vimos el sábado anterior, ¿verdad? Que nos explicaba la pastora Silvia sobre Lidia, sobre Jope, otras ciudades. Se va extendiendo el evangelio. Entonces en Hechos capítulo 9 vemos cómo Pedro hace milagros de parte de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sanó un paralítico y levantó un muerto.
una muerta. Entonces vemos a Pedro haciendo milagros, pero en el capítulo 10 vemos cómo Dios hace un milagro en el corazón de Pedro. Eso es lo que vamos a ver en esta noche, cómo Dios hace un milagro en el corazón de Pedro. Jesús le había dicho a los discípulos: vayan y prediquen a todas las naciones. ¿A cuántas? A todas. Era un mandato, tenían que ir a predicar a todo el mundo. Pero el mundo de los apóstoles era muy pequeñito. Vea que ellos no se movieron de Jerusalén. El concepto de mundo que ellos tenían era muy pequeño. Y se quedaron mucho tiempo en Jerusalén predicando, pero poco a poco, con Pedro, poquito a poquito, fueron ampliando la visión de mundo y saliéndose de Jerusalén. Entonces, aquí es donde voy a utilizar, porque esta no la puse, para que vayamos viendo que la madurez de Pedro la vamos a ir viendo como una escalera, dando pasos. Y vamos a ir viendo algunos pasitos que Pedro va dando en esa madurez. El primero de esos pasitos que Pedro da en su madurez espiritual es que Pedro se convierte en un líder para su pueblo, para los judíos. ¿Se acuerdan que él, después de recibir el Espíritu Santo, ser bautizado, él se levanta y predica y da un sermón impresionante? Se convierten, wow, ¿cuántas personas se convierten? El primer sermón de Pedro, 3,000 de todas, ¿verdad? De ciudades diferentes, pero judíos. Entonces, el primer paso que da Pedro es que se convierte en líder de los judíos. Ese es el primer paso que da Pedro. Él se convierte en líder de los judíos. Luego, el segundo pasito, vamos a ver cuántas hice: 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a unir aquí el 2. El segundo pasito que Pedro da fue que se fue a orar por los samaritanos. Aquí avanza en su madurez, por lo que ya hemos venido hablando. Los samaritanos eran considerados no merecedores de la gracia de Dios, pero el que Pedro fuera a orar por los samaritanos le daba un pasito en su madurez de decir: no, los samaritanos también merecen la gracia de Dios. Un paso más a la madurez. Otro paso más es que él no solo predica en la ciudad de Samaritana, sino que predica, hoy vio, me salió en verde ese, no sé por qué, predica en otras ciudades. Ciudades, usted la completa ahí. Él predica en otras ciudades, y ahí fue donde vimos capítulo 9, predica en Jope, predica en Lidia. Otro paso a la madurez de Pedro es que él se queda en la casa de Simón. ¿Quién era Simón? Un curtidor. Yo sé que tal vez no se mencionó la semana pasada, pero Simón era un curtidor. ¿Quién era un curtidor? Un curtidor era el que le arrancaba la piel a los animales muertos y de esa piel sacaba cuero. Eso era un curtidor. El detalle es que al tocar animales muertos, entonces se consideraba una persona impura para los judíos. Entonces los curtidores eran impuros, o sea, un judío no podía relacionarse ni entrar a la casa de un curtidor, no podía, iba en contra de la ley. Pero vemos que Pedro decide quedarse, hospedarse, vivir en la casa de un curtidor. Y más adelante, que es lo que vamos a ver aquí en el 5, el avance más adelante, voy a ponerlo aquí, que Pedro tuvo, fue que le predicó a Cornelio. Y ahorita vamos a ver quién era Cornelio. Le predicó a Cornelio. Ya pasó. Los samaritanos eran como medio judíos, ¿se acuerdan? Como medios.
porque era un revoltijo ahí. Ellos lo consideraban impuros porque se habían combinado con otras razas, otras etnias, otros pueblos. Pero Cornelio era romano. Eso ya salía de la categoría de medios hermanos. Eso era otra categoría, era la categoría que usted y yo tenemos y de la que usted y yo pertenecemos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esa categoría. Vamos a volver aquí a la presentación porque quiero que ahora en mesas comenten entre ustedes unos 2 acontecimientos, actos, actitudes o uno, ¿verdad? Para que nos dé tiempo a todos, que usted sabe que eso lo hizo madurar en su fe, personales, ¿verdad? Usted dice, este acontecimiento me hizo madurar en mi fe. Este acontecimiento me hizo madurar en mi fe. Entré a servir, fui a predicar a tal lugar, etcétera, etcétera. Entonces, en mesa quiero que compartan todos por lo menos un acontecimiento que los ha hecho crecer en su fe. Entonces, vamos a dar un tiempito. ¿Listos? Ahorita vamos a conversar un ratito más. Pero lo que quería con este ejercicio es ser conscientes en que sí vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando con el Señor. Y para los que hemos tomado la decisión de vivir bajo el Espíritu Santo, aunque sea lento, todos los días maduramos. Todos los días maduramos en algo. Aunque usted diga, pero me falta, sí, claro, nos falta un montón. El día que estemos totalmente maduros porque estamos con el Señor allá en el cielo, nos falta todavía mucho, pero cada día maduramos un poquito. A los que decidimos vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que le pasó a Pedro. Vemos un avance poquito a poquito, cómo él fue extendiendo y abriendo su corazón a obedecer esa palabra que le había sido dada de ir y predicar el evangelio a toda nación, aunque creyera que había naciones que no se lo merecían. Pero él abre su corazón poco a poco. Poco a poco nosotros podemos ir viendo cómo perdonamos, cómo amamos más, cómo no reaccionamos de cierta manera, cómo no cedemos a la presión de grupo en otros lugares. Poco a poco podemos ir viendo eso. Cómo el Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, de estar escuchando la palabra, vamos madurando en el Señor. Eso fue lo que le sucedió a Pedro. Ahora, el punto 3, cultura o Dios, cultura o Dios. Algunas veces la cultura está de acuerdo con la Biblia. Algunas veces la cultura no está de acuerdo con la Biblia. Algunas veces sí, algunas veces no. Entonces, quiero que veamos lo que es cultura, para que lo tengan ahí. Cultura son los valores. Cultura son las creencias, son los patrones de conducta que se tienen en un círculo, ya sea familia, ya sea ciudad, ya sea país, ya sea, ¿verdad? Esa es la cultura, el conjunto de valores, de creencias, de patrones de conducta. Y se le suman las tradiciones, todo eso que se va pasando de generación en generación. Eso es parte de la cultura de un grupo de personas. Se le suman esas tradiciones, ¿verdad? Que podríamos nosotros mencionar algunas, y es lo que vamos a hacer en el segundo trabajo en mesa. Entonces, el segundo trabajo en mesa, si quieren me lo ponen en las pantallas, la que sigue, gracias. Vamos a hablar de una característica, una nada más, de su familia. ¿Qué es algo cultural en su familia? Por ejemplo, yo le digo, en mi familia parece que nos estamos gritando, pero no nos estamos gritando, todos hablamos así. ¿Ok? Es algo cultural, ¿verdad? Usted oye y usted, pero Dios mío, no, todos hablamos gritando. ¿Ok? Algo en el colegio, en el trabajo, en la universidad, algo en ese grupo que es cultural en su trabajo, que es cultural en el trabajo en el colegio de los chicos, ¿verdad? De cada uno de ustedes. ¿Qué es cultura en ese colegio? ¿Qué es cultura en esa universidad? ¿Qué es cultura en la iglesia? Después quiero oír, ¿qué es para ustedes una característica que sea cultura en DC? Que es parte de la cultura de DC. Y una característica que es parte de la cultura país. Entonces, trabajemos en eso ahí en grupitos, en la mesa. Dígame en cultura de nuestra iglesia, ¿cómo es DC? Comelones, me han dicho varios por ahí, comelones, cultura DC.
hacer mesa, hacer conexiones, mejengueros, vulnerables, honestos, transparentes, abrazadores, generosos, adoradores, estudiosos de la palabra, activos, inclusivos, sonrientes, amamos a las personas, pegajoso. Ok, esa es cultura de C. No. Ok, volvamos. Es parte de la cultura. Ahora, como les decía, a veces la cultura va contraria a Dios. A veces la cultura va en contra de la palabra del Señor. A veces tenemos que ir en contra de la cultura. Pedro, en el capítulo 4 del mismo libro de Hechos, Pedro se había presentado delante del Sanedrín y les había dicho que para él era mejor obedecer a Dios. ¿Se acuerdan esa historia? Si no, usted la puede volver a leer. Él había dicho, es mejor obedecer al Señor que obedecer a ustedes, porque ellos le estaban mandando a no predicar. Entonces Pedro les dice eso, pero a la hora de la práctica vemos que a Pedro le costó un poquito, porque él tenía un mandato: vaya a predicar a todas las naciones. Ese era el mandato de parte de Dios, pero a él la cultura le ganó un poquito, y él tuvo la valentía de presentarse delante del Sanedrín, pero no tuvo tanta valentía para ir en contra de su cultura. Vemos que después lo logró, paso a paso lo fue logrando. Por ejemplo, su cultura enseñaba que los judíos no debían asociarse con los samaritanos. Ya vimos que Pedro se asocia con los samaritanos, va y ora por ellos, va y les predica después a los samaritanos. La cultura enseñaba que era incorrecto, él no podía entrar ni relacionarse con un curtidor, eran impuros, trabajaban con muertos, entonces no podían relacionarse con ellos. Pedro va en contra de la cultura y decide vivir con Simón el curtidor. La cultura decía que era incorrecto que un judío entrara a la casa de un gentil. Y ahí en Hechos capítulo 10, verso 28, ahí en su Biblia, porque ese no lo puse ahí en la presentación, dice: Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Entonces vemos cómo Pedro va en contra de la cultura en muchas ocasiones, cómo él tiene que batallar, porque desde pequeño lo enseñaron y todas las tradiciones judías, pero ahora había algo nuevo en él que le enseñaba que él podía entrar a la casa de Cornelio. Y perdón que hoy no hayamos leído todo el capítulo 10, pero es imposible. Ojalá usted pueda llegar a leérselo a su casa. Pero Cornelio era un gentil, y Dios manda a Cornelio que busque a Pedro, y al mismo tiempo le está hablando a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio, en contra de toda la tradición judía. Y vamos al último punto, y ahí sí vamos a leer unos pasajes, que es: Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dice Hechos 10, verso 1 y 2. Dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Este era Cornelio. Era un centurión, ¿verdad? Eso es lo que dice la Reina Valera. Era un centurión. ¿Quién era un centurión? Un centurión era un soldado romano que se encargaba, era el capitán de 100 soldados.
Eso era un centurión. El ejército romano se dividía en legiones. Cada legión tenía 6,000 soldados. Después estas legiones las dividían en 10 partes y estas 10 partes se llamaban compañías. Vea que Cornelio pertenecía a la compañía, la italiana. O sea, estas compañías eran de 600 soldados. Esta compañía, la italiana, la que está ubicada en Cesarea. Y esta compañía la dividían en 6 y existían los centuriones, los que estaban a cargo de 100 soldados. Entonces Cornelio tenía un puesto importante en el ejército romano. Tenía a su cargo a 100 hombres romanos. Tenía siervos que le servían del mismo ejército. Cornelio era un gentil. Por eso yo les decía, esa es otra categoría, porque los samaritanos eran medios hermanos. Pero un gentil no era nada. Un gentil no era nada. Era peor que un perro. Nosotros diríamos peor que una cucaracha, pero para el judío el insulto era peor que un perro. Yo sé que usted ama a su perrito y todo, pero era un insulto bien feo. Los judíos cuando iban a orar decían: Señor, gracias porque no soy mujer, porque no soy gentil. Era parte de sus oraciones. Ellos agradecían por no ser gentiles, porque era lo peor ser un gentil. Cornelio era un gentil, pero ¿cómo era Cornelio? Devoto al Señor. ¿Cómo escuchó Cornelio acerca del Señor? No sabemos cómo escuchó Cornelio acerca del Señor. No sabemos quién le predicó, no sabemos cómo se dio cuenta que existía un Dios, pero en su corazón él sabía que había un Dios y él se hizo devoto a ese Dios, al Dios judío. No era un prosélito, o sea, no había sido un gentil convertido al judaísmo porque no hubiera podido ser soldado romano. Él había seguido siendo un gentil, pero en su corazón había devoción y temor santo delante del Señor. Y dice que él oraba, dice que daba ofrendas, que ayudaba a los pobres, que era muy generoso. Y no solo él, sino su casa. O sea, su familia tenía este concepto de Dios, pero aunque estaba como que cerquita de Dios, algo le faltaba. No sé si usted en algún momento ha conocido a una persona como Cornelio, que usted dice, está un empujón para que se convierta, ¿verdad? Porque saben que hay un Dios, son temerosos, ayudan a otros, oran o rezan o hablan, ¿verdad? Y usted dice sí, y creen y tienen la Biblia en su casa y todo, pero como que solo les falta un pedacito para nacer de nuevo, un poquitito así, para nada más un empuje para nacer de nuevo. Así estaba Cornelio. Y Cornelio fue escuchado por Dios. Sus oraciones fueron escuchadas, sus dádivas, sus ofrendas, lo que él colaboraba con los pobres fue visto por Dios. Y Dios le manda a Pedro para ese empujoncito. Él estaba cerquita de Dios, pero le faltaba un poquitito para ser salvo. Le faltaba un poquitito para ser salvo. Y entonces Dios le manda a Pedro. Y en el verso 11, perdón, ahí no se lo puse, el verso 11, váyase conmigo a la Biblia, el verso 11. Dice, esta es la visión de lo que Pedro ve. Dice: vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por las 4 puntas, como el mantel que usted tenía ahora agarrado. Hágase la imagen. Dice: en la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no hables a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y dice que esta voz le habló 3 veces para que le quedara bien claro la visión, 3 veces. Y si usted quiere saber para el próximo juego, no equivocarse tanto, cuáles animales eran limpios y cuáles no eran limpios, usted puede leerlo en Levítico capítulo 11.
¿verdad? Ahí viene una descripción de todos los animales limpios. ¿Por qué? Porque por ley los judíos solo podían comer de los animales limpios. Nosotros, gracias a Dios, somos gentiles y podemos comer chanchito y podemos comer la langosta que a usted tanto le gusta, ¿verdad? Y los camarones, todo eso era sucio. Eso no lo podían comer los judíos. Y los cangrejitos y sí, todo eso usted lo puede comer gracias al Señor. Y otros ahí, ¿verdad? En otros lados. Es más, yo le decía a mi esposo, el conejo era impuro, no se podía comer. Mira, y a veces hay platos que vemos ahí, ¿verdad? Tan que no los podíamos, pero la visión, si usted quiere saber, váyase a Levítico 11, pero lo importante aquí es que todos esos animales estaban revueltos en esa sábana, tanto los animales limpios como los no limpios. Y un judío no podía comer un animal limpio si había estado en contacto con uno no limpio. Eran unas leyes terribles. Entonces no se podía, si había estado en contacto con uno no limpio, no se podía comer. Y en esa sábana vienen todos revueltos, dice reptiles. ¿Por qué? Porque los reptiles eran impuros todos. Entonces no se podían comer, venían aves. No menciona del mar nada, pero ahí venían todos estos animales revueltos. Y la indicación es mata y come. Y Pedro dice, pero ¿cómo? No puedo porque todos están revueltos, todos están contaminados. Y Dios le dice, no llames a nada algo impuro cuando yo lo he limpiado. Y tal vez Pedro no entendió muy bien ahí. Y es cuando él va a la casa de Cornelio y le toca entrar a la casa de Cornelio. Entonces vamos a este pasaje. El último dice, Hechos 10, 34 y 35. Dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no prefiere a unos que a otros. Dios no prefiere a una raza sobre otra raza o a los de un país sobre otro país. Eso es la enseñanza que le está dando a Pedro y es la enseñanza que nos da a nosotros hoy. Dios no tiene favoritismo. Nosotros los seres humanos sí tenemos favoritismos, pero Dios no. Dios no. Dios ve a todos por igual, con amor, con gracia, a todo el que hace. ¿Por qué? ¿Por qué Dios fue, verdad? Y escuchó y fue a buscar y aceptó a Cornelio? Porque Cornelio lo estaba buscando. Cornelio lo estaba anhelando. Cornelio quería más. Él conocía que había un Dios, pero hasta donde podía y su conocimiento le daba, él lo buscaba, él iba a las oraciones, él había escuchado que había que ayudar a los pobres y esas eran maneras de reflejar que él anhelaba tener un encuentro con Dios. Y Dios lo acepta. Dios lo acepta así como es, con todo y ser soldado romano. ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Quiénes lo lastimaron? ¿Quiénes lo golpearon? ¿Quiénes con todo? Cornelio es acepto en el amado, así como usted y yo somos aceptos en el amado. Usted y yo somos gentiles. Somos gentiles. Y gracias a Dios, ¿verdad? Somos gentiles. Gracias a Dios somos gentiles porque conocemos la gracia del Señor para nosotros hoy. Gracias a Dios porque se nos abrió el entendimiento para saber que Jesús era el Salvador para usted y para mí. Gracias a Dios. Juan, yo sé que usted lo conoce, Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en él, voy a leerlo porque yo me sé la otra versión, pero esta no me la he aprendido. Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho, les dio la potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos aquí han creído en Jesús? Entonces, ¿cuántos hijos hay aquí hoy en esta noche? Levante la mano todos los que son hijos. Que usted es hijo de Dios. Se nos dio el derecho de ser hijos de Dios por adopción. Se nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Y eso hay que celebrarlo. Efesios 1:5 dice, Dios decidió
de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio, ¿qué? Gusto, placer hacerlo. ¿Qué le dio gusto a Dios? Hacernos sus hijos. Yo no sé si a usted eso le impacta su corazón, pero a mí me impacta mi corazón de que Dios se complaciera en hacerme su hija. Con todo y mis defectos, con todo y mi falta de madurez en Él, con todo y mi falta de conocimiento, con todo y las veces que meto la pata, a Dios le dio gusto hacerme su hija. Y a Dios le dio gusto hacerte su hijo, sin importar de qué familia vienes, sin importar de qué país vienes, sin importar si eres rico, si eres pobre, si eres blanco, si eres negro, amarillo, chino, de ojos grandes. A Dios no le importa eso. A Él le dio gusto hacerte su hijo y que fueras parte de su familia. Y Él se goza en la familia, en sus hijos. Y hoy estamos aquí reunidos un montón de hijos que nos falta madurar. Sí, nos falta madurar, pero somos sus hijos. Somos sus hijos, somos sus hijos. Cornelio llegó a ser hijo de Cristo y llegó a ser hijo del Señor, y seguro está allá arriba danzando y adorando al Señor todos los días, celebrando con el Señor. Tuvo que seguir siendo romano, tal vez sí era su trabajo, tal vez, no nos dice la Biblia, tuvo que seguir liderando al ejército romano, pero llegó a ser hijo de Dios. Entonces hoy celebramos nosotros que el Señor se complace en que seamos sus hijos, pero también es una llamada de atención, como la fue para Pedro, de que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué las tenemos que hacer nosotros si Dios no lo hace? Pongámonos sobre nuestros pies y vamos esta noche a cerrar celebrando y agradeciendo que Dios nos ha hecho sus hijos. No importa cómo nos veamos en el espejo, diga ahí: soy hijo de Dios. Cierre sus ojos y diga: Señor, no importa cómo la figura que yo veo en el espejo tal vez no es lo que deseara, pero soy hijo, soy hija, soy hija. Me he equivocado algunas veces, claro que sí me he equivocado y me seguiré equivocando, pero sigo siendo hija, sigo siendo hijo. Señor, gracias. Dígale: gracias, Señor, gracias. Gracias porque tu amor es tan grande que hay alegría en tu corazón cuando un gentil se convierte, que hay alegría en tu corazón cuando alguien cree y pasa a ser familia. Señor, gracias porque somos tus hijos. Gracias.